con ustedes. Voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Santiago. Santiago, voy a leer los primeros versículos del 1 al 4, Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4. Me voy a concentrar, me voy a quedar en el 2 al 4, pero de una vez leo el primero para tener el contexto. Dice así la palabra del Señor: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Estaba viendo un video en YouTube de un hombre que se encontró se le dice un capullo en español, un capullo de mariposa atrás de su casa, y dice que lo agarró porque quería ver cuando saliera la mariposa, y dice que lo quería grabar con una de esas cámaras. Entonces dice que agarró el capullo y lo puso en una caja de cristal y lo estaba grabando, y dice que pudo ver cuando el capullo se empezó a mover de poquito en poquito, y empezó a abrirse un poquito el capullo y empezó a salir la mariposa, o quiso empezar a salir la mariposa. Y dice que él tenía la cámara grabando y que estaba la mariposa batallando tanto, y que nomás se le miraba donde podía, como se le miraba un poco de la cabeza y como las antenas, pero él se desesperó porque él estaba grabando esto. Y entonces dice que ahí duró varias horas la mariposa batallando para salir del capullo, y que dice que se desesperó. Entonces dice que fue a agarrar unas tijeras y le abrió el capullo un poquito, nomás un cortecito ahí de lo que da la tijera, la punta de la tijera. Dice que el capullo se abrió y que la mariposa empezó a salir más rápido. Y dice que salió, ya la tenía como detenida en algo. Dice que salió la mariposa y que se cayó por el suelo. Y dice que la vio rara, que la vio gorda y las alas muy pequeñas. Y dice que él la dejó ahí, dijo, pues a lo mejor en un par de horas o de días ya empieza a volar la mariposa. Y dice que no, la mariposa se murió. Dice que se murió, no pudo volar. Después dice que después aprendió que en realidad lo que hizo es que la mató. Dice que en el plan de Dios, el capullo lo hace para que nomás se abra poquito, y el propósito de Dios es que la mariposa batalle. Dice que empieza a salir con la cabeza, pero dice que la mariposa cuando está en el capullo está gorda de sangre y de otras cosas. Dice que el capullo, el propósito es de que batalla ahí por muchas horas. Es un proceso lento, y la mariposa tiene que salir del capullo, pero dice que se tarda horas, y que cada esfuerzo que hace y la presión del hoyito por el que tiene que pasar, dice que hace que la empuje y hace que la sangre que tiene en su cuerpo salga hacia las alas, y las alas se empiezan a llenar de sangre. Las venas que tienen en las alas se empiezan a llenar de sangre, con el propósito de que después de que batalla, sale con las alas más grandes, llenas de sangre, listas para volar. Y no solamente sale con las alas llenas de sangre y listas para volar, pero sale más delgada del hoyito ese. Ese hoyo es como hace presión y forza que la sangre se vaya para las alas. Pero es un proceso de madurez. Ese proceso es parte de estar en el capullo. O sea, salir del capullo no es el final, sino que tiene que batallar para que cuando salga la sangre ya tenga las alas grandes, y en un par de horas empieza a volar para ir a comer. Esta persona, al abrirle, prácticamente la mató porque se quedó gorda, las alas se le quedaron chiquitas y nunca se llenaron de sangre. Ahora, esta ilustración se las tengo porque nosotros, en nuestro proceso de madurez espiritual,
es algo así. Tenemos que batallar, dice la Biblia. Que Dios no solamente es un accidente que haya pruebas en nuestra vida, sino que es parte del proceso de madurez. Es parte del proceso de madurez espiritual. Y con esto quiero que tengan en mente esto, porque vivimos en una era donde los libros y las predicaciones son de 3 pasos: cómo vivir una vida sin conflicto, 5 pasos de cómo vivir una vida sin problemas, libros de cómo resolver los problemas en tu vida, los conflictos, en inglés se ve más, ¿no? Live a conflict free life, una vida libre de conflictos. Pero el Señor nos va a decir este día que los conflictos no solamente van a estar en nuestra vida, sino que Él los pone ahí con el propósito de madurar. He titulado el mensaje de hoy: gózate en tu proceso de madurez. Gózate en tu proceso de madurez. Y me quiero meter en la carta, que son 4 versículos. El primer punto es: el creyente debe gozarse en las pruebas que está viviendo. El creyente debe gozarse en las pruebas que está viviendo. Dice ahí en el versículo 2, así empieza la carta a Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Ok? Una vez más, totalmente lo opuesto de lo que nos dice el mundo, totalmente lo opuesto de lo que se nos está enseñando el día de hoy con los autores más famosos, de que no debes de estar gozoso, sino que debes de huir de las pruebas. Y te voy a decir cómo huir de las pruebas para que no estés batallando. Ese es el tema que nos dice en el día de hoy. Pero aquí Santiago les dice a estos hermanos que estén gozosos porque están en las diversas pruebas. Ahora, antes de empezar, quiero entrar un poquito en contexto. Los creyentes de la carta de Santiago son judíos cristianos que vivían afuera de Israel. Por eso le dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Y la mayoría de estos creyentes eran pobres y sufrían una opresión que era impuesta por los conciudadanos judíos que eran ricos. ¿Okay? La carta de Santiago no es muy teológica, sino que es más práctica, es mucho más práctica. Estos cristianos judíos habían sido apresados y despojados de sus posesiones y medios de vida. Las personas que los oprimían los llevaban a corte y les quitaban todas sus posesiones. Los llevaban a corte y como estas personas eran pobres, no sabían cómo defenderse, no tenían dinero para pagar a alguien que los defendiera en la corte. Y estos cristianos y también gente que no cristiana rica los acusaba falsamente, los llevaba a las cortes, pero ellos ya tenían todo el sistema, conocían muy bien el sistema, tenían el juez en la bolsa, como decimos nosotros, y les estaban quitando todas las posesiones a estos cristianos que estaban afuera de Israel, en la diáspora. Estas mismas personas que les quitaban todo, se burlaban de ellos, se burlaban de la fe de ellos. Entonces Santiago, quiero que comprendan que los estaban estafando en otras palabras, a estos cristianos, los estaban estafando, les estaban quitando lo poquito que tenían, se tomaban ventaja de que eran pobres, no les pagaban lo que debían pagarles, y aparte se burlaban de su fe. Y Santiago les dice: gócense, gócense. No les dice: declaren que se les vayan los problemas. No, les dice: gócense. Ahora, uno podría pensar, ¿es fácil para Santiago o es fácil para un predicador decir gócense cuando el predicador no está pasando por la serie de pruebas que están pasando ustedes? Pero esto lo dice el Señor a todos nosotros. Lo dice que nos debemos gozar cuando vengan las pruebas. Es totalmente contracarnal, es totalmente contra la intuición humana. No es de gozarnos, no es de gozarnos. Y dice que debemos gozarnos en las pruebas. Ahora, ¿en qué consisten estas pruebas? Aquí la palabra pruebas, esta palabra griega conota problemas o algo que rompe el patrón de paz, comodidad, alegría y felicidad en la vida de alguien. Esto es totalmente la meta del hombre, que no
yo quiero estar cómodo y que no me hablen, que no me des... No. Yo quiero comodidad. Pero dice que estas pruebas te van a quitar de tu comodidad, alegría y felicidad en la vida de alguien. En esto consiste estas pruebas. Una vez más, total opuesto a la idea que tenemos nosotros. Yo quiero que mis hijos vayan a la iglesia, a la escuela, que vayan al college, que agarren un degree de universidad para que ganen más de $100,000 al año, para que no tengan que pasar por esto. Yo no quiero que mis hijos, yo quiero que mis hijos tengan paz. Yo quiero que mis hijos tengan comodidad. Yo quiero que mis hijos tengan alegría y felicidad. Por eso los estoy mandando al college. ¿Cómo que es lo opuesto? Si lo que yo quiero para mis hijos es lo mejor, y tú me estás diciendo que el Señor les va a mandar este tipo de pruebas. Yo quiero que tengan dinero para que no batallen como yo, y no quiero, los estoy mandando al college y me estoy matando exactamente para que huyan de esta definición que me estás dando. Pero eso es exactamente lo que nos dice el Señor que es necesario. Las pruebas vienen a nuestras vidas en formas de conflictos. Y cuando hablo de conflictos, por ejemplo, yo nunca he tenido un conflicto con una piedra. Los conflictos de mi vida siempre vienen con personas. Vienen en forma de conflictos, en forma de sufrimientos y en forma de tribulación. Tenemos conflictos con personas de nuestro propio hogar. E incluso yo pienso que ahí es donde empiezan cuando somos niños, los primeros conflictos vienen de dentro de la familia. Después en la escuela y ya después en las relaciones de matrimonio. Conflictos con nuestros hijos. Si ustedes tienen un teenager, si tienen un adolescente, tarde o temprano va a haber conflictos. Si están casados, tarde o temprano, más tarde que temprano espero, va a haber conflictos en el matrimonio. Pero también habla de sufrimientos. Dice que también los sufrimientos son parte de estas pruebas. Ahora, los sufrimientos más comunes que nosotros podemos experimentar es la enfermedad, ya sea de uno o de nuestros seres amados. Ahorita mucha gente está experimentando sufrimientos por el COVID. A lo mejor ellos no les dio el COVID, pero miembros de su familia están sufriendo. Y no solamente sufriendo, han muerto. Y ahorita están experimentando este tipo de sufrimientos y se están preguntando ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos dio el COVID a mí si yo me lavaba las manos y yo me cuidaba? ¿Por qué? Y viene en forma de tribulaciones. Las tribulaciones más comunes que nosotros, al menos en estos días, podemos considerar como tribulaciones es escasez de dinero. ¿Quién de aquí no se ha quedado a las 2 de la mañana a veces pensando cuando en realidad no tienen para pagar la renta y la renta falta una semana para que vengan? O 2 días. ¿Quién de aquí no ha estado a las 3 de la mañana pensativo en eso? Esos son, nos turban, nos quitan la paz. Queremos dormir como bebés, pero cosas así nos quitan la paz. Ahora, todo esto, dice Santiago, estos conflictos, estas tribulaciones, estos problemas, cuando vienen a nuestra vida, dice que lo debemos gozar. Y cuando habla de gozar, no quiere decir que vayamos a fingir algo que no es. ¿Cómo está, hermano? Ando muy bien, hermano. Mi hijo está en el hospital y está con COVID. Estoy bien. No está diciendo eso. Está diciendo que nos pongamos a reflexionar qué está trabajando el Señor con nosotros con esto que está pasando. No está diciendo que no fingamos. Podemos llorar, podemos aclamar a Él, de eso se tratan los salmos, pero dice que tiene que haber un gozo interno, porque todo esto tiene un propósito. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Han tenido conflictos con compañeros de trabajo? ¿O conflictos, les quita la paz cuando un hijo está enfermo? Dice el Señor que esto es necesario. No solamente que va a pasar, pero que es necesario. Ahora, para poder empezar a gozar las pruebas en nuestra vida, tenemos que saber que tiene un buen propósito. Esto me trae a mi siguiente punto, mi punto número 2. Las pruebas tienen el propósito de ejercer la fe.
Dice ahí el versículo 3, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Voy a quebrar este versículo 2, primero me voy a enfocar. Las pruebas ejercen la fe. Y aquí Santiago dice sabiendo, para que sepan. Solamente sabiendo esto, en realidad lo van a creer y en realidad va a haber gozo en sus vidas. Miren, les voy a dar un ejemplo. Allá en Monterrey me llevaban a que me pusieran inyecciones. Era necesario. Pero yo y mi hermano Yair pataleábamos porque no queríamos ir. Cuando nos vinimos a Estados Unidos, no nos aceptaron varias vacunas de México y tuvimos que vacunarnos otra vez. Doble vacuna para muchos de nosotros. Cuando uno está chiquito y lo llevan a tomar la vacuna, uno de grande se da cuenta por qué la mamá hizo eso. Y hay una comprensión, pero hay un periodo como de los, no sé, 8 o 9 años a los 12, que uno piensa que su mamá es mala. Porque no comprendemos que las vacunas tienen un propósito bueno. A nosotros conocer que las vacunas tienen un propósito bueno, eso cambia la percepción de la mamá o del papá que nos llevaron a que nos picotearan. Amén. El saber esto hace una diferencia en tu mente. Aquí es lo mismo. Tienen que darse cuenta los cristianos que todas estas pruebas son para nuestro bien y son para un crecimiento más allá del que nosotros podemos ver. Si no crees esta verdad, entonces no va a haber un gozo genuino cuando vengan las pruebas. Me vas a decir nomás ahorita, amén, hermano. Pero luego cuando vengan las pruebas, no va a haber gozo en tu alma. La fe, hay un dicho, fe probada es fe aprobada. Fe probada es fe aprobada. Tenemos que probar la fe para poder aprobar la fe. Hace como un mes, yo creo que ya tiene un poquito más, una persona con las que le hacemos trabajo, mi papá, nos lleva trabajo, pero hubo un sillón que tenía un resorte suelto. Y a esta persona se le hizo fácil arreglarlo él mismo, para no llevarnos a nosotros el sillón, porque nosotros le íbamos a cobrar. Y él arregló el resorte de abajo, era un resorte de fierro, y estaba caído para abajo y rompió la tela. Él lo arregló, pero no lo probó. Entonces después se lo llevó a la clienta le dio mucho gusto que le arregló nuestro sillón. Dice que cuando se sentó, el fierro salió para abajo y volvió a romper la tela. No probó si el resorte estaba bien o no. El Señor tiene que probar nuestra fe. Ahora, no porque el Señor no la conozca. El Señor cuando la saca a la luz es para darnos a nosotros a ver dónde estamos nosotros mismos. ¿Ok? Porque como hablamos en la mañana, cuando nos hacen preguntas decimos, no, yo estoy fuerte en la fe. ¿Cómo sabes? Si no han venido aflicciones a tu vida. ¿Cómo sabes si no han pasado hambre tus hijos? ¿Cómo sabes si tú estás en un estado perfecto ahorita? Hay dinero en el banco, tus hijos no se han enfermado, tu esposa hasta te dice, sí, mi señor. Entonces, ¿cómo vamos a probar la fe? Tienen que venir esas cosas para ver si el resorte no brinca. Amén. Cada prueba es para que tú te des cuenta de qué tan fuerte está tu fe. Ahora, si tú en realidad no sabes esto o crees esto, que las pruebas son buenas para tu vida, podemos llegar a conclusiones erróneas. Por ejemplo, hay personas que cuando viene la aflicción, así como en el libro de Job, pero viene la aflicción a su vida, pero no saben esta realidad, pueden llegar a conclusiones como Dios me está castigando. ¿Se acuerdan de un pecado que hicieron hace 15 años? Y dice, el Señor me está castigando por el pecado de hace 15 años. El Señor me está castigando porque me salí de la casa y no me pediste. El Señor me está castigando porque hace 15 años, dice, empezamos a pensar que estas pruebas son castigos, cuando no son castigos, sino que son para nuestro beneficio. Otra cosa es, podemos llegar a la conclusión que Dios no nos ama. No, el Señor este año me ha dado duro. Perdí mi trabajo, está la enfermedad, tengo problemas con mi esposa, el Señor no está conmigo, no me ama. Otra conclusión errónea es, Dios no existe.
¿Por qué? Porque no sabemos que las pruebas son para nuestro beneficio y Dios las pone en el plan de madurez. ¿Quieren madurar? Las pruebas son no solamente necesarias, tenemos que pasar por ellas. Me acuerdo cuando iba a la escuela, la maestra cada viernes nos daba los famosos pop quiz, las pruebas de fin de semana. Y las de fin de semana me gustaban porque nomás eran 10 preguntas. ¿Qué hacía la maestra con esto? Estaba probando nuestro entendimiento de las materias. De lunes a jueves estudiábamos, el viernes era pop quiz. Y yo me acordaba, porque yo me acordaba de lo que acaba de pasar esa semana, y luego la siguiente semana igual, eran las pruebas del viernes, pruebas el viernes, pruebas el viernes. Ahora, todos íbamos a la misma clase, y todos estábamos sentados oyendo a la maestra, supuestamente. Entonces, ¿por qué no todos pasábamos el pop quiz? Para poder probar eso, la maestra tenía que hacer un pop quiz. Ahora, los que no me gustaban es que cada 6 semanas hacía una prueba larga de todo el contexto de las 6 semanas. Ahí sí se me olvidaba de las primeras 2 semanas, ya no me acordaba. Estas pruebas son necesarias para nuestra vida porque se nos olvida lo que hemos aprendido de su palabra. Y nos tiene que recordar que por eso son necesarias las pruebas. Amén, gloria a Dios cuando todo está bien. Oye, hermano, ¿vas a ir a la iglesia? No, hermano, mira, mi cabeza está en otro lado porque tengo que pagar la renta y no tengo que... Ahí es donde el Señor prueba tu fe. Para ti mismo, para ti mismo. Dios prueba tu fe con conflictos, sufrimientos y tribulaciones. Ahora te pregunto, ¿cómo te ha ido en los exámenes? ¿Cómo te ha ido en los exámenes semanales? ¿Cómo te ha ido en los exámenes mensuales? ¿Cómo te ha ido en esos exámenes que Dios te ha puesto? El Señor tiene años dándonos el mismo examen de fe y muchos tienen años reprobando el examen. Ahora, estos exámenes son muy simples, son nuestro diario vivir. Por ejemplo, el Señor te ha dado el mismo examen de liderar a tu hogar muchas veces. Te da la oportunidad, como que se abren las puertas y las estrellas se alinean y dice, aquí está tu oportunidad. Y mejor le sacamos la vuelta. Vieja, ayúdales tú con la tarea. Y pasa el examen varias veces en la misma semana. En la misma semana lo seguimos reprobando. El Señor te ha dado el examen de perdonar muchas veces. Te pone a la persona que te hizo daño y esa persona muchas veces te dice, oye, me disculpas. Y te da la oportunidad. Y tú decides no perdonar. Y es la misma prueba, no cambia nada, nomás estás más viejo. El Señor te ha dado el examen de reconciliarte con ese compañero de trabajo muchas veces, o reconciliarte con ese familiar, y sigues reprobando el examen. ¡Wow! El Señor te ha dado el examen de evangelizar a la misma persona en el trabajo, o esa persona que te habla de confianza muchas veces, y tú sigues sacándole la vuelta al evangelismo. ¡Wow! El Señor te sigue dando el mismo examen. Es fácil decir cuando no hay dinero, y esto lo hacemos en nuestra cultura, el Señor va a proveer. Y sí, yo no estoy en contra de eso, el Señor provee para sus hijos. Pero lo decimos tan fácil porque no tenemos que hacer algo. Cuando uno de nuestros familiares está enfermo, decimos, vamos a orar para sanación. Y amén, el Señor sana. Y yo creo en eso. Pero no tenemos que hacer nada más que orar. Y luego decimos, se lo dejamos en la mano del Señor. Pero déjame, también te digo, que cuando hay conflicto, también debemos de decir, voy a ir a pedir disculpas, y por fe, el Señor puede dejar que Él me reconcilie con esa persona. Eso no lo decimos. Lo hacemos para la sanidad y lo hacemos para las cosas financieras, pero no lo hacemos para las cosas de nuestro diario vivir. ¿Sabes qué? Voy a amar a mi hijo y a mi hija, aunque no sean cristianos, y voy a dejar que el Señor los toque, mostrándoles yo el amor que a mí me dio Dios a mí. Por fe, voy a amar a mis hijos, aunque sean rebeldes, y les voy a dejar al Señor el resultado. Eso no lo decimos.
Por fe voy a ayudar a ese familiar que nunca me ayuda a mí cuando yo le pido ayuda. Pero por fe lo voy a ayudar a ver si lo puedo traer a los pies de Cristo. Esos son exámenes que nos da el Señor a nuestra fe. La fe tiene que ser probada, mis hermanos. Tiene que ser probada porque una fe probada es una fe aprobada. Y seguimos fallando en lo más pequeño. En lo más pequeño. Exámenes que nos da para ver cómo está nuestra fe. ¿Y en la iglesia? ¿Y el lunes en la tarde saliendo del trabajo? ¿Tienes chance de hablar con ese compañero? No, ya me voy. Que batalle, que se quede con eso, que le duela. Que le duela que me hirió y que me mire cuando paso y no lo saludo. Esas son pruebas que el Señor nos da para ver si estamos ejercitando nuestra fe. ¿En qué examen o prueba te tiene el Señor hoy mismo? En este momento, yo estoy seguro que el Señor te está dando un examen. La prueba que tu fe es fuerte no es tu piedad, ni tu celo. No es mi fe. No es que yo me agarro chicotazos para enseñarle al Señor mi fe. Así no se mide la fe. La fe se mide la obediencia a los fundamentos de esa fe. La obediencia a los mandamientos de Cristo bajo pruebas. Así se mide la fe. ¿Estás ejercitando tu fe bajo esas pruebas? Ese es el verdadero examen que el Señor te da. ¿Estás amando a tu prójimo cuando Él no te ama? Ese es un conflicto. ¿Estás confiando en mí cuando en el refri no hay nada? Ese es ejercer la verdadera fe. La fe cristiana no solo se trata de creer en Cristo, sino de practicar a Cristo. Amén. No nomás es teológico, sino lo tengo que llevar a mi diario vivir. Y esto me lleva a mi tercer punto. Fe aprobada produce paciencia. Fe aprobada produce paciencia. Y es el mismo versículo, pero es la segunda parte. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Para poder practicar a Jesús bajo conflictos, bajo sufrimientos y tribulaciones, necesitamos paciencia. Y si alguien necesita una inyección de paciencia, soy yo. Yo necesito 2 inyecciones de paciencia. Y luego una que me den semanalmente. Ahora, la definición de paciencia es, tiene la idea de soportar aflicción, pero incluye la idea de permanecer firme cuando está bajo presión que convierte las adversidades en oportunidades. Esto es importante, mis hermanos. Nosotros pensamos que la paciencia es nomás estar ahí en una esquina así y no contestar. Eso no es paciente. Eso simplemente quieres evadir el conflicto. No solo se trata de soportar la aflicción, sino de avanzar en medio de la aflicción. Son 2 pensamientos muy distintos. Mire, mi esposa le tiene miedo a los cucarachos. Tiene una fobia de cucarachos, mi esposa. Hay veces que ve uno y ya tiene esos sprays por toda la casa. Cuando sale uno. No hay pistolas, pero tenemos esos sprays a la vida. Cuando ve un cucaracho, le echa el spray, pero no lo mata. El cucaracho queda medio moribundo, ¿sí los han visto, no? Que la patita. La cosa de soportar, nosotros nos vemos como el cucaracho, nos vemos como que estamos soportando, pero andamos moribundos. Eso no es paciencia. Paciencia es estar fijo enfrente del conflicto, no vernos moribundos, sino avanzar en medio del conflicto. Ah, hermano, estoy aguantando aquí. No aguantar, sino caminar en medio de los conflictos, caminar en medio del sufrimiento. Eso es la paciencia. Aguantar a ver cuánto aguanto no es paciencia, sino es abrirte camino gozoso en medio de la tormenta. Esa es la paciencia verdadera. No estar ahí medio moribundo, como que muy apenas la estoy haciendo. No. Como que te echaron rey y andas ahí como medio así. No. Es estar como un pilar, firme. ¿Sabes qué? Mi hijo está enfermo, no tengo trabajo, pero el Señor sigue siendo mi Señor. Firme.
que te mires como un pilar, no que te mires todo desganado, que te echaron reír. Hay una gran diferencia. Tu familia va a ver eso, y si tu familia te ve como líder, tu familia no se va a mover de ahí. Pero si tú empiezas a titubear, también tu esposa y tus hijos van a empezar a titubear. Tenemos que tener paciencia para amar a nuestros enemigos. Ahora, todos conocemos este versículo, lo saqué del Sermón del Monte, pero quiero hacer un punto con esto. Lucas 6:29 dice, al que te hiera la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. ¿Crees que puedes llevar este mandamiento en práctica el día de hoy? Este mandamiento lo puede llevar en práctica el cristiano que tiene paciencia. Te voy a ser sincero, mi hermano. Yo ahorita estoy donde me pueden herir en la mejilla y no contesto. Pero no podría amar a la persona que me acaba de dar la mejilla. Todavía no estoy listo. Necesito más tribulaciones, necesito más paciencia para llevar a cabo este mandato. O sea, el que en realidad quiere decir, el que te insulta, que no te afecte, pero que no solamente no te afecte, que lo sigas amando. Eso es fuerte, hermanos. Es lo que hizo Jesucristo. Pero Él lo hizo porque Él tenía paciencia. Él estaba en otro nivel de madurez que nosotros. Pero esa es la meta. Que alguien te insulte y que no solamente no te afecte, sino que lo sigues amando. Amén. Puedes aguantar un insulto y no solo aguantar un insulto, sino amar a pesar de ese insulto. Esa es una paciencia, una persona llena de paciencia, una persona que ha pasado por muchas tribulaciones. Si alguien te exige algo, dame la capa, o te quita la capa y le das la túnica, le das tu ropa interior en el texto, o sea, haces la milla extra. Si alguien te exige algo, ¿puedes dar con gusto más de lo que te exigen? O estamos nosotros en el punto de, bueno, ¿tú qué quieres para mandarme? Oye, ya te lo hice y todavía me estás exigiendo más. Eso requiere una madurez espiritual fuerte. Y para eso son las pruebas. Porque si nos caemos muy rápido, entonces nos hace falta más pruebas. Porque dice el Señor que todo esto está en su obra para madurar. ¿Se van a gozar en su proceso de madurez? ¿O se están gozando en su proceso de madurez? Me pregunto yo. El creyente que puede llevar a cabo este mandamiento es aquel que ha crecido en paciencia por medio de las pruebas en su vida. Y esto me lleva a mi último punto. El creyente que crece en paciencia llega a ser una obra completa. Llega a ser una obra completa. Ahora, ojo, no dije obra perfecta, dije obra completa. Para eso nos quiere llevar el Señor. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, el Señor nos está moldeando. Aquí la palabra perfecta significa haber llegado a su fin. Haber llegado a su fin. O sea, todo el propósito es esto. Tenemos que entender que cuando volvemos a nacer de nuevo, por medio del Espíritu Santo, la vida que nos da es vida de Él, es vida perfecta. Pero nuestro carácter tiene que llegar a coordinar con la vida que nos acaba de dar el Señor. ¿Qué decía la hermana Berta en la mañana? Podemos ser cristianos carnales, animales. Cuando el Señor me da la vida que proviene de Él, mi carácter no está de acuerdo a la vida de Él. Este proceso es para que nuestro carácter madure, para que coordine con la vida que nos acaba de dar el Señor. Y ese es el proceso donde estamos ahorita en el día de ahora.
Dice que vamos a llegar a ser perfectos y cabales. Perfecto significa haber llegado a su fin, o acabado o completo. Esa es la meta del cristiano y por eso son necesarias las pruebas. Dice cabales, vamos a llegar a ser cabales. La otra versión dice completo, íntegro o de madurez plena. ¿Sabe por qué muchos cristianos no han madurado? La verdadera madurez no se da en años que tienes viniendo a la iglesia. Años espirituales no se miden como años carnales. Años espirituales tiene que ver cómo tú has reaccionado a los conflictos que te ha dado el Señor. Hay muchas personas que tienen 5 años de haber conocido al Señor, pero en años espirituales ya tienen 15. Y hay personas que tienen 25 años viniendo a la iglesia, pero en años espirituales tienen 2. Tienen 2. Se caen muy rápido. Llega una prueba, un conflicto, se desmoronan. Tal como Mr. Potero, el señor Potero de Toy Story. Cuando le pegaba por algo se desmoronaba todo el monito, ¿no? La nariz caía por allá, la pata por allá. Así están unos cristianos. Con cualquier cosita se desmoronan. Tiene que ver con la aprobación de la fe, tiene que ver con una madurez espiritual que el Señor está trabajando en ti. Pero tenemos que entender, hermanos, que tenemos que ser como Cristo, bajo conflictos, bajo tribulaciones y bajo todas estas enfermedades que nos pueden dar. No podemos ser lo más cristianos cuando está bonito el día. Esa es la verdadera práctica de la fe. La verdadera práctica de la fe es esa. Somos barro y el Señor es el alfarero. Para poder llegar a practicar a Cristo en nuestra vida, tenemos que llegar a una madurez espiritual. Esa madurez espiritual empieza con conflictos, sufrimientos y tribulaciones para probar nuestra fe. Y si pasamos las pruebas, creceremos en paciencia. Y si crecemos en paciencia, llegaremos a estar completos y maduros. Llegamos a reflejar a Cristo en nuestra vida. Tenemos que no solamente pasar por el cacún de la mariposa, sino que tenemos que pasar alegres. Porque sabemos que cuando salgamos de ese cacún, vamos a estar fuertes y vamos a poder poner en práctica lo que Cristo nos dijo. Yo sigo orando que un día me puedan a mí, como dice, pegar en la mejilla y poner la otra y que se me escurra todo y decir, te amo porque yo me veo en ti, yo me veo yo, porque yo así era. Y amar genuinamente, no amar porque los hermanos me están viendo, sino amar y decir, si a Cristo lo bofetaron, ¿qué creen que nos va a pasar a nosotros por practicar la fe que Él nos enseñó? Amén. Gócense en su camino, en su madurez espiritual. Unos van empezando, unos llevan a la mitad. Nunca vamos a llegar a ser perfectos en esta vida, hermanos, pero sí podemos llegar a ser completos. Yo conozco personas cristianas que son un pilar y no les afecta. Es raro que les afecte las cosas, pero no porque sean muy buenos, sino porque ya el Señor los ha pasado por tantas pruebas que ya son como un callo caminando. Ya conocen al Señor y ya tienen esa paciencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, mis hermanos, este es el proceso que Dios utiliza para madurarnos. Conflictos, sufrimientos y tribulaciones dan igual a obra completa. Las pruebas son parte de la vida. Todas las personas pasan por pruebas, pero cuando una persona que ha vuelto a nacer por medio del Espíritu Santo, por fe en Cristo Jesús, cuando esta persona tiene pruebas, tiene el propósito de madurar nuestro carácter y nuestra vida espiritual. Por eso son necesarias las pruebas, mis hermanos. Tiene un doble propósito, en el aquí y ahora, pero también un propósito espiritual eterno, en el allá y por siempre. Está trabajando en los dos, en este siglo y en el que va a venir.
Para que esta verdad haga diferencia en tu vida, mi hermano, necesitas ver las pruebas como las ve Dios. Una vez más, si tienes que aplicar esto, para que esta verdad haga diferencia en tu vida, necesitas ver las pruebas como las ve Dios, como algo que es de beneficio, como algo necesario, como escalones para llegar a ser una obra completa de Dios. Cuando lo llegues en realidad a creer, te va a dar gusto cuando vengan las pruebas. Esta es tu oportunidad para empezar a gozarte en las pruebas que te encuentras, para reflexionar en las pruebas pasadas y para ver las pruebas futuras como Dios las ve. Vamos a orar.